Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿De veras estás contento? Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás contento? Sonríele, dile, ¿estás contento? Dile, sí, estoy bien contento porque estoy en la casa del Señor. Amén. Pueden tomar su lugar un momento. Y qué bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor, listos para escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas. Y estábamos hablando un hermano y yo, y el hermano me decía, hermano, ¿por qué no pone todas las sillas? Y decidimos poner muchas sillas hoy, y sabe que casi está lleno, gracias a Dios. Quiero decirles que pedimos 60 sillas más, y las vamos a llenar, amén. Esta semana tienen que llegar, ya las pedí hace un mes y no llegan. Entonces vamos a poner otras 60 sillas más. Así es de que para que vayas pensando a quién vas a invitar. Dios quiere que seamos ganadores de almas. Amén. A eso nos ha llamado Dios, ¿a qué? A ganar almas para Cristo. Entonces, ahorita vemos que hay algunos espacios ahí alrededor y necesitamos pensar a ver a quién vamos a traer. Repito, la siguiente semana esperamos en Dios que ya nos lleguen esas otras 60 sillas que pedimos. Hay muchas que están ya muy deterioradas, entonces pues vamos a tener, si Dios quiere, para la siguiente semana otras 60 sillas. Así es de que estamos orando para que el Señor siga multiplicando a su pueblo, porque son tiempos muy importantes, tiempos especiales, tiempos de Dios. Estamos viviendo el tiempo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Y hoy queremos hablar sobre algo muy importante, como lo es la fe. Sin fe, otra vez dilo, sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. De manera que tenemos que actuar en fe, creyendo que Dios va a hacer las cosas que le estamos pidiendo. Entonces yo quiero hablar en estos momentos del proceso de la fe en nuestras vidas. La fe comienza obviamente por creer. Y si tú no crees, pues no vas a poder realizar muchas cosas en tu vida. Depende mucho de si tú crees o no crees que vas a realizar las cosas que te has propuesto hacer en Cristo Jesús. La palabra fe viene del griego pistis, y esto significa creer el testimonio de otra persona. O sea, creer el testimonio de Dios en nuestras vidas. Eso dice el griego pistis, creer el testimonio de alguien. ¿Y quién es el testimonio? ¿Quién nos da el testimonio? ¿O quién es el testimonio? El testimonio es Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces yo debo de creer lo que el Señor me está diciendo. Y la fe, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe requiere que usted funcione creyendo y no viendo o sintiendo. Amén. La fe requiere de que usted funcione no solamente por lo que estás viendo, no solamente por lo que estás sintiendo, porque muchas veces nosotros nos movemos por lo que vemos y por lo que sentimos y estamos acostumbrados a caminar y a vivir por esas tendencias en el aspecto de sentir y de ver. Dios quiere que camines o que caminemos no por las cosas que vemos o sentimos, sino por las cosas que creemos. Amén. Y si tú crees, es posible. Dile al que está a tu lado, si tú crees, es posible. Dile. La fe demanda de nosotros que pongamos nuestro cuerpo al servicio del Espíritu. Amén. Y no que nuestro cuerpo, nuestras acciones dependan de las cosas del cuerpo mismo o del alma misma. Porque a veces nos desarrollamos o caminamos por lo que sentimos solamente, por las cosas del alma. Y dice la palabra de Dios y el apóstol Pablo que el Espíritu es el que tiene que mover al ser del hombre. O sea, el Espíritu del hombre en conexión con el Espíritu de Dios debe moverse de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad del hombre.
Amén. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios y le hacemos caso a la voluntad del Espíritu que Dios puso en nosotros, vamos a poder ver cambios en nuestra vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces yo tengo que moverme en lo que estoy creyendo. Yo tengo que moverme en lo que estoy creyendo de Dios en mi vida, no en lo que estoy, ¿qué? Sintiendo. Mira, yo tengo que aprender a ver a Dios. Tengo que aprender a ver a Dios. Mirar y ver no es lo mismo. Ay, hermano, a ver, ¿cómo está eso? En las cosas de Dios. Porque mirar, a veces vemos las cosas externas. Más bien, a ver, la palabra mirar tiene que ver con las cosas externas, pero la palabra ver tiene que ver con ver lo que Dios ha puesto en tu corazón, y esto tiene que ver con tus sueños, con tus anhelos y con tus propósitos. Yo veo más allá, amén, y eso es la fe. Mira, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Acompáñame ahí en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, que dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, repito, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual dice, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué? Hablamos. Entonces, si yo creo, yo hablo. Amén. Si yo creo, yo confieso. Si yo creo, yo digo. Y las cosas se desarrollan. Las cosas se transforman. Entonces la fe tiene que ver con creer y hablar. Amén. Y hablar las cosas que no son, ¿como qué? Como si fueran. Porque Jesús dijo, o más bien, la palabra de Dios en el Génesis dice, en el capítulo 1, que dice, y habló Dios, y dijo Dios. Entonces cuando Dios habla, las cosas suceden. Y Dios también le dio el potencial, al hombre para que hable, para que diga, y las cosas suceden, porque tiene que ver con fe. Amén. Eso tiene que ver con fe. Entonces el apóstol Pablo sabía perfectamente lo que estaba diciendo, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, y repito, creí, por lo cual hablé. Entonces, si crees, háblalo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. ¿Le estás pidiendo algo a Dios? O sea, confiésalo, háblalo. ¿Quieres que tu esposo cambie? Háblalo. Di, Señor, yo veo a mi esposo transformado y cambiado. O sea, no veamos las circunstancias. ¿Quieres que tu esposa cambie? Bueno, habla que tu esposa va a ser cambiada y va a ser transformada. Amén. Como que no los veo muy convencidos. O no me estoy explicando o algo. Pero esto es muy tremendo, hermanos. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Lo voy a repetir, hermano. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Teniendo qué? Conforme a lo que está. O sea, no a lo que nosotros vemos o entendemos, sino a lo que está, ¿qué? Escrito en la palabra. Dice, creí, por lo cual hablé. Y nosotros, dice, también creemos, por lo cual también, ¿qué? Hablamos. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué procede de tus labios cuando estás viendo las circunstancias? Cuando estás viendo los problemas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio. ¿Cómo concibes la situación o los problemas de tal manera que esos problemas te llevan a actuar de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo a lo que estás creyendo? Entonces, ¿qué sucede? Que nos envolvemos en las circunstancias y confesamos lo negativo. Y entonces, ¿qué sucede? Vienen cosas negativas a nuestra vida.
Si tú crees que Dios es tu Señor, que Dios es el Todopoderoso en tu vida, entonces debes hablar a las circunstancias y decir que el Señor tiene el control de todas las cosas y que el Señor resuelve los problemas, o sea, te usa para resolver tus propios problemas. Pero tienes que hablar, tienes que decirle al problema que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren que un ser querido cambie? ¿Cuántos? Levanten su mano, que un ser querido cambie. Y muchas veces cuando ves a ese ser querido que no cambia, dices, híjole, este es un borracho tremendo. Y estás confesando siempre que la persona es así. O si tienes un hijo que es drogadito, este es un drogadicto, ¿cuándo va a cambiar? Señor, cámbialo. Creí, por lo cual hablé. Entonces tengo que hablarle al problema, tengo que hablarle a la circunstancia que se cambien, no en mi nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, muy importante, cuando yo estoy hablando de un cambio, es porque yo también estoy haciendo lo necesario para que ese cambio se lleve a cabo. Porque si yo quiero que la persona cambie y yo no cambio, pues entonces no va de acuerdo a lo que yo estoy hablando. O sea, tiene que haber un cambio, tiene que haber una forma de ser en tu vida transformada por el poder de Dios para poder ver la transformación en los demás. Que los demás vean en nosotros, decía el apóstol Pablo, que nosotros somos cartas abiertas, leídas y vistas por todos los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer, confesar, pero también actuar en lo que estoy creyendo. Amén. Si tú quieres que tu esposo o tu esposa cambie, pues cambia. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, hermano. Ahí te habla. Sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, está la promesa de Dios de bendición, de resurrección, del cielo. Todo ello habla aquí el versículo 14. Pero esto significa que usted fue creado para vivir por fe. Amén. A veces a mí no me gusta eso, yo no sé si a ti te gusta. Pero yo creo que a nadie, no me gusta tener que caminar por fe, pero así es, así lo diseñó Dios. ¿Para qué? Para que nosotros usemos nuestros sentidos, para que usemos nuestro corazón, nuestra decisión, nuestro libre albedrío de decir yo sirvo a Jesucristo. Yo quiero servirlo con todo mi corazón. Cada uno de nosotros fuimos creados para vivir por fe. Y ese potencial que Dios puso en nosotros demanda fe, y la fe hace demandas al potencial. Amén. Entonces tú tienes un potencial en tu vida, de manera que tienes que actuar en fe. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Que la mayoría de las personas quieren caminar en lo que sienten y en lo que ven, o en lo que ven y en lo que sienten. Pero no, Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de aquellas personas que dicen, yo creo en lo que Dios me ha dicho y me aferro a sus promesas y declaro que mi familia es salva, que mi familia va a ser libre de toda opresión. Yo declaro que en mi trabajo las cosas cambian. Yo declaro que mi esposo cambia, que mi esposa cambia. Yo declaro que mi vida es transformada por Dios. Amén. Y de esa manera yo voy a poder ver de Dios en mi vida los cambios, los cuales estoy pidiendo que se lleven a cabo en mi vida, en mi entorno, en mi alrededor. Voy a ver de Dios su gloria en mi vida. Pero esto demanda fe de nuestra parte. Dios no nos diseñó para la derrota. Dios no nos diseñó para estar aplastados, tristes, devastados, melancólicos. No, Dios no nos diseñó para eso. Nos diseñó para ser vencedores, para ser triunfantes en Cristo. Amén.
No te apegues a los sentimientos. No te apegues a las cosas de esta vida. Apégate a la fe en Cristo Jesús, y la fe demanda una acción de parte tuya. Decía el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Amén. La fe sin obras es muerta. La fe no vale si no actúas. La fe no vale si no llevas a cabo lo que la misma fe te está demandando que hagas. La fe no es una opción. La fe es un requisito. O sea, no es que es, si eres cristiano, tú tienes que ser cristiano o cristiana de fe. Las cosas van a cambiar cuando tú aprendes a vivir en Cristo. Van a cambiar, tu situación va a cambiar, pero tú tienes que apegarte a la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes que cambiar. Y si es tu esposa, tu esposo, dile, tienes que cambiar. Ahí te hablan, dile. Si Dios te dice que comiences a actuar, Él no quiere que permanezcas inmóvil esperando ver evidencias que te indiquen moverte. Si una persona vive por cualquier otra cosa que no sea fe, vivirá deprimida, se sentirá tan consumida por su medio ambiente, por las circunstancias de su vida, que jamás se aventurará más allá de lo conocido para liberar el vasto potencial que se encuentra en su interior. O sea, en otras palabras, Dios no quiere que estés, gracias hermana, que estés inmóvil. Muévete, hermano. Dile al que está a tu lado para que sea interactivo. Muévete, dile. Muévete, las cosas es que nos movamos. Amén. Perdón que truene así el dedo, pero que nos movamos. Move it. O sea, muévete. Hacer las cosas que Dios te está pidiendo que hagas. Porque si no nos movemos y perdón, la pastilla se me estaba saliendo. Porque si no te mueves y te quedas estático, entonces vienen los sentimientos y sufro, y las circunstancias y los problemas. Y, no, muévete, camina, trabaja, predica, habla. Que Dios tiene promesas grandes y maravillosas para aquellas personas que le buscan. Pero ¿sabes qué? Tengo que hablar, tengo que decirlo. Necesitamos movernos como iglesia, porque muchas personas están esperando que alguien les hable de Cristo, que alguien les diga que hay una mejor vida en Cristo Jesús. El mundo está esperando, el mundo está clamando, como dice la palabra, el mundo gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, levántate. Es tiempo de creer, es tiempo de actuar en Cristo, no quedarnos estáticos. Muchas personas son un fracaso porque tratan de vivir sin fe en la vida. Y las escrituras dicen que la fe en Dios es un requisito para recibir lo que se cree. Amén. O sea, Jesús o Dios mismo dice, sin fe no me puedes agradar. Sin fe las circunstancias se desarrollan, te atacan y vives una vida cristiana mediocre. No movemos el corazón de Dios. No agradamos a Dios si no tenemos fe. No lo vamos a agradar. Mira, hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 11:24. Mateo 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, o sea, cree que lo recibirás y os vendrá. ¿Quién dijo eso? Jesús.
Lo voy a repetir. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá sobre tu vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? A lo mejor lo creemos por un tiempo. A lo mejor lo creemos por un momento. Pero ¿sabes qué? Después seguimos confesando negativamente. Es bien difícil. No se puede. No puedo llegar más allá de mis fuerzas. Y no creemos. Se estanca nuestra fe. Pero Dios nos está diciendo que si nosotros creemos, ¿qué dice? Ay, Señor, ya me mandó a Sodoma aquí. ¿Y yo qué dije, hermanos? Sí, perdón. Cámbiale, hermana, no nos mandes a Sodoma. Os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, ¿qué dice? Y os vendrá. Amén. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas de algo? ¿Qué necesitas? Piensa en lo que estás necesitando. ¿Ya pensaste? ¿Qué dice la palabra? Cree que lo recibiréis y ¿qué? Os vendrá. O sea que las cosas, ¿quién las produce? Dios, claro, pero nosotros producimos lo que nosotros creemos. Dios está diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, Dios dice, pídeme y yo voy a hacer grandes cambios en tu vida, pero pídeme. Pero dice Santiago, pero pide con fe, no dudando, Santiago 1:5. No dudes de lo que estás pidiendo, porque si pides con fe, entonces yo voy a responder. Yo me agrado cuando crees que lo que me estás pidiendo, lo voy a contestar. Pero si tú pides pensando que Dios no te va a dar las cosas, definitivamente no vas a tener una respuesta. Amén. Y mira, son cosas tan simples que lo estudiamos una vez, otra vez y otra vez, pero no lo realizamos, no lo desarrollamos internamente en nuestro corazón, sino que tenemos solamente una religión y tenemos ahí ciertos versículos en la mente y los repetimos cotidianamente, pero no son una realidad en nuestra vida. No son una realidad de nosotros, por eso no suceden las cosas. Y estoy hablando para todos los cristianos. Amén. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Mira, la fe es el catalizador, o sea, es lo que transforma. Si sabes que los carros tienen en la parte de abajo un catalizador, que cuando pasa por ahí todas las emisiones que produce el carro, ahí se quedan, ahí transforma el aire que está jalando y se queda toda la contaminación ahí y sale ya limpio el aire. La fe es un catalizador, o sea, lo transforma, que hace que las cosas ocurran, transforma tu vida, tu entorno. Recuerda, mi hermano, que tú recibirás cualquier cosa que puedas creer. Si esperas que vas a recibir problemas, vas a recibir problemas. Amén. Si esperas que te vas a enfermar, pues te vas a enfermar. Pero si esperas que te va a ir bien, te va a ir bien. Amén. Lo que usted ve o lo que tú sientes no lo es todo. Crea en los sueños que Dios le ha revelado. Dios te ha dado sueños, Dios te ha dado propósitos, planes en tu vida. Créelos con todo tu corazón y se desarrollarán en tu vida. ¿Cuáles son los sueños que estás
desarrollando o que has creído o que están a lo mejor ahí atorados y no despegan. ¿Por qué? Porque no has creído. Si Dios es la fuente de tu sueño, la gente no puede destruirlos, porque Él es la fuente de tus sueños. Así que pon en práctica la palabra de Dios en tu vida y reclama esas promesas. Y nunca te des por vencido. Amén. Nunca bajes la guardia. Decláralo, reclámalo. Y vas a ver cumplido el propósito de Dios en tu vida. Pero lamentablemente la mayoría de las personas que son un fracaso, lo son porque estuvieron alguna vez a punto de obtener el triunfo. ¿Y sabes qué sucedió? Que en esos momentos se dieron por vencido. Iba a llegar la victoria, iba a llegar ya la respuesta, pero ¿sabes qué sucedió? Se dieron por vencido. No quisieron seguir adelante. No permitas que esto te ocurra. Mantente fiel, mantente buscando, mantente sirviendo al Señor. Usted no sabe cuán cerca está de recibir la promesa que has estado esperando en tu vida. Estamos a unos pasos. No te desalientes, porque por ahí vienen las voces del diablo a decirte: hey, nunca se va a llevar a cabo esto. Nunca va a cambiar tu esposo, nunca va a cambiar tu esposa, nunca va a cambiar, nunca vas a obtener, nunca vas a adquirir lo que necesitas. Mentiras del diablo. Amén. Persevera. ¿Por qué? Porque el que persevera alcanza. Ahora, no todo, solo porque las cosas empeoran, significa que Dios no ha escuchado tu petición. Porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando oras las cosas se ponen peores. ¿A quién le ha pasado eso? Yo creo que a todos. Estamos: Señor, pues, oye, pues si las cosas cambian, peor. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Mejor más bien preguntarle ¿para qué? Es que Dios tiene un propósito. A medida que te acercas a la victoria, más fuerte tendrás las luchas. Eso es casi siempre, más bien siempre. A medida que te vas acercando a la victoria, cuando ya vas a obtener lo que estás, ahí es donde más está la guerra, la batalla en contra de tus sueños, en contra de tus convicciones. Pero es ahí donde yo tengo que ser fuerte y mantenerme firme en lo que he creído. Hay muchas personas que dejaron de servir. Hay mucha gente que deja de buscar. Hay mucha gente que deja de asistir a la iglesia porque dicen: cuando fui ahí tuve más luchas. ¿Y sabes qué? Sí es cierto. Porque antes que no conocías a Dios, el diablo estaba bien tranquilo, te tenía en sus manos, sabía que si morías ibas al infierno. Pero ahora que tienes a Dios, entonces el diablo se enfurece y empieza a ir sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Pero Dios te dice: hijo mío, la victoria está cerca. La victoria está cerca, está a la vuelta de la esquina. No desistas de seguir luchando, de seguir perseverando, de seguir sirviendo, de seguir buscando de Dios, porque yo tengo la victoria para ti. Ya lista, el proceso que estás desarrollando en tu vida o que estoy desarrollando en tu vida es un proceso que es necesario para moldear y formar tu carácter. Decía el apóstol Pablo: quítame esto. ¿Qué le decía a Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu
debilidad. Entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es de que establece el ritmo de tus pasos y mantente en marcha. Sigue sirviendo, sigue buscando. Me llama la atención que muchas veces el ser humano es muy malagradecido, o los cristianos somos muy malagradecidos. Porque a veces hay hermanos que dicen, híjole hermano, ¿sabe qué? Me siento bien cansado. Mire, estudio, trabajo, hago deporte, y luego el ministerio aquí en la iglesia. Híjole hermano, ¿sabe qué? Ya no puedo servir. Le entrego este cargo, ya no quiero servir. Qué malagradecido. ¿Verdad? Deja el deporte, deja y busca al Señor. El orden de prioridades en nuestra vida, ¿cuál es? Primero está Dios. Primero está Dios, y al primero al que nosotros queremos hacer a un lado es a Dios. O sea, ordena tu vida de tal manera que le des a Dios el primer lugar en tu vida. De tal manera que le des a Dios lo primero de ti. No digas, ay, estoy tan cansado que ya no puedo servir. No, sirve al Señor, es lo primero. Y ordena lo demás. Pero eso tiene que ver, mis hermanos, con el hecho de llevar una vida de fe. Y llevar una vida de fe no es fácil, o sea, es algo difícil, que a veces requiere de perseverancia, de paciencia. Pero usted no puede vivir de otra manera. El cristiano no podemos vivir de otra manera. Tenemos que vivir en fe. Amén. Y sabes una cosa, el proceso de la fe es un proceso de crecimiento en nuestras vidas. Y yo quiero decirles algo, y aquí voy a voltear la página, pero es muy importante de que crezcas, o crecer, o morir. Así es. O creces, o te mueres. Mira, cuando plantamos una plantita, valga la redundancia, plantamos una planta, y esa plantita, si vemos que empieza a crecer, pero después de ese momento donde ya no crece, ¿qué sucede? Se muere. Si la plantita ya no crece, se muere. Si tú siembras un árbol de limón, si siembras un árbol que son frondosos, pero en el proceso de crecimiento se estanca y ya no crece, esa plantita tiende ¿a qué? A morirse. Entonces, la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. O sea, todo tiene un proceso. Y no se diga en el proceso de fe del cristiano, el proceso de nosotros, de crecimiento. O sea que si nosotros no crecemos, ¿sabes qué va a pasar? ¿Te vas a qué? Te vas a secar. Si no creces, te mueres. Dile al que está a tu lado, si no creces, te mueres. Y menciónale ahí con el dedo, si no creces, te mueres. Y los otros tres te van a estar viendo a ti. Si no creces, te mueres. Entonces tenemos la fe, lo que estoy hablando, sobre todo esto de la fe, de actuar, de las bendiciones. Qué maravilloso, qué bendición tener a un Dios como este que nos bendice, que nos prospera, que quiere que caminemos en esa posición de fe. Pero nosotros debemos de poner en práctica los principios de Dios, y si no los ponemos en práctica, no vamos a poder crecer. A lo largo de mi tiempo de cristiano he visto a muchas personas pasar por la iglesia que determinado tiempo sirven, buscan y le echan ganas y se esfuerzan. Pero ¿sabes qué sucede?
que en ese proceso muchas veces se desaniman, se desalientan y ya no crecieron, se quedaron ahí, se estancaron y se desvanece. Dios quiere que sirvas. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que sirvas. Dile, y si no sirves, pues no sirves. Ay, no, no es cierto, ¿no? Mira, cuando nosotros llegamos al camino de Dios, Dios nos habla de tantas cosas, de bendiciones en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? También el Señor nos habla de procesos, desarrollo, cambio, transformación en nuestras vidas. Ese proceso muchas veces implica que Dios te va a dar unas nalgadas, que Dios te va a dar con la vara. Hebreos 12:6 dice así, y más adelante hasta el 8 dice, porque el Señor, Hebreos 12:6 al 8, perdón. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿a quién? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Ahora bríncate al versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, el ejercicio de la fe es muy importante, muy interesante, porque obtenemos ¿qué? Las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero dentro de ese proceso, no solamente te quedas en la acción de hablar y de confesar fe en las cosas que deben suceder en tu vida, sino que la fe requiere de obras, como lo dije hace un momento, pero también requiere de un crecimiento en tu vida. Si nosotros no crecemos, nos morimos. Y a medida que nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ver de parte de Dios un trato para nuestra vida. El Señor te va a tratar. El Señor te va a ¿qué? A disciplinar. Porque mira, muchas veces confesamos y decimos cosas. Por ejemplo, hablando acerca de prosperidad. Nosotros ya estuvimos viendo esto en días pasados, pero la prosperidad financiera tiene que ver con poner en práctica la fe. En este caso, las 4 llaves que mencionaba aquí el hermano Alberto, que son diezmar, ofrendar, primicias y siembra, las 4 llaves, pero eso tiene que ver con fe. Entonces todo es un proceso de crecimiento en nuestras vidas. Y sabes que el crecimiento te va a dar unas buenas, ¿qué dijiste? A la niña yo creo que se la suena, ¿verdad? Pero son unos buenos, ¿qué? Nalgadas no, porque las nalgadas no son, mejor la vara, unos varazos. Y sabes, venimos bien indisciplinados, por eso a veces somos como decimos llamarada de petate, que nada más un momento viene esforzado y valiente y vienen los problemas. No, pastor, ya no puedo. Y venimos bien indisciplinados del mundo, acostumbrados a no obedecer a nadie, ni a nuestros padres, mucho menos al pastor, ¿no? Mucho menos a mis líderes. No nos gusta que nos ordenen ni que nos manden, no nos sujetamos a nadie, hacemos lo que queremos. ¿Verdad que sí? Porque no hemos aprendido que la fe sin obras es muerta. Tenemos que actuar, tenemos que accionar en nuestro diario vivir. Muchas veces nada más pensamos en nuestro bienestar y algunos no aguantan la disciplina de Dios y prefieren huir al mundo y a sus deseos. Pero sabes que cuando tú te metes con Dios, Dios te va a dar tus buenos varazos. Porque te va a decir esto no está bien en tu vida. Te va ¿a qué?
a disciplinar. ¿Por qué? Porque te ama. Amén. Porque te ama. ¿Para qué sirve esta disciplina de Dios? Pues para hacernos crecer y desarrollarnos y mantenernos firmes. Amén. Mantenerte firme. Ay, Señor. La iglesia carece mucho de servidores. Y necesitamos servidores. Necesitamos gente que verdaderamente quiera poner en las manos de Dios sus talentos, sus habilidades. Hoy terminé ya con la última clase con 3 jóvenes. Y algunos de ellos les ponemos un test, que ahí en ese test sale exactamente cuáles son los dones. Y a algunos de ellos les tocó evangelía, unos misionera, otro servicio, y a 2 que están en la música les salió música. Pues sí, pues están aquí en la música. Pero es algo muy interesante, que cada uno de nosotros tenemos algo en lo cual Dios quiere que sirvas dentro de su obra. Y si no sirves, Dios te va a disciplinar. Ahora, esto que estoy hablando, hermano, que se brincó, tiene que ver con la fe. Hay quienes no crecen cuando deberían de crecer, o sea, se tardan demasiado tiempo en un nivel en que ya deberían estar sirviendo. Pues deberían de estar creciendo, porque ese nivel muchas veces es ya peligroso y tienes que pasar a otro nivel de fe. Amén. Tienes que pasar a otro nivel. No puedes quedarte allí. Efesios 2:21 dice lo siguiente, en el cual, a ver si lo puedes poner, Efesios 2:21. Dice, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, la iglesia tiene que, a ver, no lo escucho a todos, la iglesia tiene que crecer. O sea, tenemos que crecer, y si no crecemos, ¿qué sucede? Y para que, si no crece, ¿qué sucede? Nos morimos. Ahora tú tienes que crecer. Tú tienes que desarrollarte. Tú tienes que poner en las manos de Dios tus talentos, tus habilidades, para que esto se expanda, para que el evangelio se disemine en la ciudad, para que crezca la palabra del Señor o el evangelio de Cristo se desarrolle. O sea, dice la palabra que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar un crecimiento, y si no crecemos en base a la fe, en base al proceso de Dios, pues definitivamente nos vamos a morir. ¿Y sabes qué? Ya les dije hace un rato que compramos otras 60 sillas, pero ¿sabes qué van a ser más? Tienen que ser 300, aquí caben 300 personas, no, así caben 400. Caben 400 así. Entonces, vamos a ir comprando sillas. ¿Y sabes qué? Que se va a llenar. Porque tú vas a crecer. Porque tú estás creciendo. ¿Cuántos lo creen así? Algunos no dijeron amén. Colosenses 1:10, estoy terminando. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, practicando en toda buena obra y creciendo ¿en quién? En el conocimiento de Dios. Es Dios el que da el crecimiento, pero cuando nosotros lo agradamos a Él. Y Primera de Corintios 3:7 dice lo siguiente, Primera de Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y aquí puedo decir otra vez, o creces, o crecemos, o nos morimos. Amén. O creces, o te mueres. ¿Y cuántos quieren morir? Se digan amén.
A ver, ¿quién dijo amén acá? A ver, ¿quién dijo? Yo escuché un amén acá. ¿Cuántos quieren morirse? ¿Verdad que no? O creces o te mueres. Y sabes que Dios te ha traído a este lugar para que crezcas. Y vas a crecer. Y vamos a crecer. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y vamos a crecer. Hermano, pues no me está viendo, ¿no? Porque muchas veces se va tu mente no sé a dónde. O sea, si no creces en el tiempo en que debes de crecer, te morirás espiritualmente porque careces de conocimiento de Dios. No entiendes que la iglesia está en continuo crecimiento entre luchas y pruebas. Ahora, el hecho de crecer, esto implica que va a haber conflictos, que va a haber problemas, que alguno a lo mejor te va a dejar con la mano estirada, que alguno no te va a querer o algo. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que nos soportemos unos a otros, que nos amemos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Ama al que está a tu lado a pesar de sus diferencias. Dile, te amo a pesar de cómo eres. Dile, a pesar de cómo eres, te amo. A veces no me caes. Eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Como dicen por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero ¿sabes una cosa? En Cristo Jesús nos tienen que caer bien todos. Amén. Porque Cristo a todos nos ama por igual. O creces o te mueres. Vive en fe, pero tienes que desarrollar el crecimiento. Si tú no estás participando en la iglesia, ahora sí ya voy a terminar. Si tú no estás participando en la iglesia, en sus luchas, en sus pruebas, tampoco lo estás en tu crecimiento. Si Dios es el que da el crecimiento, entonces esto significa que debemos tener nuestra propia experiencia con Dios. Necesitas participar del crecimiento de la iglesia. ¿Le has dado tu ser, todo tu ser a Cristo? ¿O hay medio? ¿Sabes amar y perdonar las ofensas? A ver, otra vez. ¿Sabes amar y perdonar las ofensas? Tienes que perdonar las ofensas. ¿Puede Dios estar contigo? Ahora, ¿eres un constante ganador de almas? Porque Dios te salvó a ti y ahora quiere usarte a ti para salvar a otras personas. Amén. ¿Cuántos ya ganaron su alma de este año? Levante su mano, los que ya ganaron su alma de este año. Gloria a Dios. Bueno, pues hay que ir por otra. Hay que ir por otra. Digo, no, ya gané una, ya me quedo sentado. No, hay que ir y ganar otra persona para Cristo. Y esto, hermano, que estamos hablando, y ya culmino, la mentira del predicador, ¿no? Que siempre termina y no termina. Esto significa que dejamos de ser niños, ¿para qué? Para madurar y llevar las cargas todos juntos para la gloria de Dios. Amén. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Dios quiere que lleves y desarrolles la fe que Dios puso en tu corazón y que actúes en fe, pero a su vez también que desarrolles el crecimiento y la madurez en Cristo, ganando a otros, trayéndolos al conocimiento de Dios. Y vamos a ver un crecimiento tremendo en nuestra propia vida y beneficiando a otros que conozcan a Jesús. ¡Aleluya! Este lugar va a ser insuficiente. Amén. Entonces, ¿ya pensaste en quién o a quién vas a traer la otra semana? ¿Sí? A ver, ¿quién ya pensaron? ¿Ya pensaron? Y si no traes, alguien dice por ahí un pasaje, fórzalos a entrar, encadénalos, amárralos, a ver qué haces, pero tráelos. Eso dice un pasaje, fórzalos a entrar en el reino. No es cierto, hermano, no vayan a hacer eso. No, convénzanlos, digan, mira, Cristo te ama, Dios quiere un cambio en tu vida, Dios quiere transformarte, Dios quiere
restaurar tu vida, si son casados, tu matrimonio, tu familia. ¿Están aquí, hermanos? Pónganse de pie. Le voy a pedir a alguien que pase a la... Híjole, el órgano. Al órgano, si me ponen un canto, por favor. Esto que estamos predicando tiene mucho que ver con la fe, pero también tiene mucho que ver con el crecimiento. Porque la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. O sea, si no crezco, me muero. Amén. ¿Cuántos ya dejaron de crecer? Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántos dejaron de crecer? Y a lo mejor todavía te estás sosteniendo allí con tu fe. Pero sabes una cosa, Dios quiere que sirvas. Dios quiere que sirvas. Hay muchas formas de servir. Muchas formas de servir. Y hay servicio con los niños, con evangelizar en las calles, en la alabanza. No, hay muchas formas, ¿verdad? Si no creces, te mueres. La evidencia del crecimiento es el servicio. Amén. Repito.